Hola, buenos días. Mi nombre es Anina Chirino y en esta oportunidad les estaré conversando sobre el marco legal del ejercicio de la profesión docente en Venezuela. Sabemos que nuestra máxima norma es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ser la máxima norma, obviamente sus normas son de tipo programática, lo que quiere decir que establece en forma general lo que debe considerarse o lo que debe constituirse como el ejercicio de la profesión docente o la educación como un derecho humano. Establece la Constitución nuestros principios y valores éticos fundamentales que debe observarse no solamente desde el punto de vista de la educación, sino en cualquier, digamos, ámbito en el que la persona pueda desarrollarse. ¿Ya? Es un artículo que nos señala primeramente que la educación es un derecho humano, desde el punto de vista de que nosotros tenemos el acceso, pues, o el derecho al acceder a ellas, pero que las personas que estén en posición de ofrecer ese derecho, esa educación como derecho humano, tienen que tener una preparación especial. Y esa preparación especial consiste precisamente en entender que deben estar involucrados de lleno y empapados dentro de esos principios éticos y justicia, de igualdad que la Constitución misma establece. Como segunda, digamos, eh, establecida dentro de este marco legal, como segunda norma, tenemos la ley orgánica de la educación, ¿verdad? Sabemos que las leyes orgánicas rigen una materia en especial y de alguna manera generan una estructura para el soporte de estas, digamos, sistemas, ¿no? En este caso, el de la educación. Sabemos que, bueno, que ahí establece cómo es el sistema educativo, toda esa parte general y en específico, que es lo que a nosotros nos interesa en este espacio, es el punto de vista del ejercicio de la profesión docente. Y efectivamente, la ley orgánica también desarrolla dentro de sus artículos un capítulo destinado a este tema de el ejercicio de la profesión docente, estipulando, por supuesto, lo mismo que dice la Constitución en el sentido de los valores, en el sentido de que debe ser una persona, el docente tiene que ser una persona moral y éticamente responsable de su actividad por, digamos, la importancia que la actividad propia, digamos, que importa, pues que debe existir desde el punto de vista del ejercicio como tal de la educación. Entender que la educación no solamente es una transmisión simple de conocimiento, no simplemente es hablar de un tema en general, sino que la educación comporta todo un proceso social, todo un proceso político dentro de las escuelas, fuera de las escuelas, y que por supuesto el docente debe, digamos, conservar su conducta dentro y fuera de una forma, eh, digamos que de forma igualitaria, pues. O sea, su conducta debe ser fuera y dentro de la escuela o de las instituciones educativas en general de una manera coordinada, de una manera armónica en ese sentido. Claro, digamos que las normas no van más allá de lo privado, de lo confidencial de cada uno de nosotros, ¿no? Siempre respetando eso. Sin embargo, nosotros sabemos como venezolanos que tenemos unos límites en nuestras conductas y esos límites precisamente son las normas, ¿no? Las normas que nos prohíben hacer ciertas conductas, por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas en sitios públicos, digamos, al aire libre, ¿verdad? Por decir de alguna manera, salvo que sean sitios destinados específicamente a ello. Pero no lo podemos hacer, por ejemplo, frente a una iglesia o en una plaza, ¿no? Y ciertas cosas así, o por ejemplo, ya un poquito más profundo, el hecho de que no podemos quitarle la vida a una persona, que no podemos sustraer lo ajeno, entre otras prohibiciones como tal. Entonces, independientemente de que podamos tener un derecho a la privacidad y un derecho a la libertad de nuestras expresiones, siempre nuestra conducta va a tener un límite y es precisamente impuesta por esas normas fundamentadas en la ética y en la moral para eso. Otra de las leyes que es importante también mencionar acá es la ley de universidades, ya un poco más específica en el área de la educación universitaria, donde se establecen normas de igual manera como el de la educación, pero aquí única y exclusivamente en la parte universitaria, cómo es el sistema universitario, cómo funciona, cuáles son sus principios básicos, los tipos de universidades,
de la manera de funcionar digamos, las universidades. Y desde el punto de vista del ejercicio de la profesión del docente, también establece esta ley de universidades todo digamos, un articulado relacionado a esto, referente, igual como lo dice la Constitución, porque es importante entonces recordar que la referencia es directa, o sea, si la Carta Magna nos dice que es azul, entonces de ahí para abajo todo debe ser azul. En este caso, la Carta Magna nos dice que existen unos principios fundamentales, que existen unos valores, que existe una ética ciudadana, que existe unas normas que deben ser entonces acatadas por todas las personas y por todas las instituciones que de ahí se derivan. Entonces, por supuesto que todas las normas lo van a resaltar y lo van a recalcar. Las leyes orgánicas, las leyes especiales, los reglamentos, todo aquello que implique, digamos, de alguna manera, un orden o un mandato de alguna institución, digamos, del Estado, debe entonces siempre ampararse en lo que la Constitución nos establece. En este caso, la ley de universidades, entonces más específicamente en el tema de universidades, y de alguna manera, bueno, nos reporta esa conducta, incluso todo lo que es el régimen también, digamos, disciplinario, desde el punto de vista de ya las personas que se dedican entonces a la docencia universitaria, rescatando igualmente que en este aspecto em, la docencia universitaria debe estar revestida igual de unos principios, digamos, un poco más resaltar ya la educación universitaria, no solamente como espacio educativo, sino que yo creo que también es un espacio de convivencia y un espacio de crecimiento y de desarrollo por parte de las personas que acuden a una universidad. ¿No? No es solamente, digamos que ahí hay un poquito más de soltura, en el sentido de que son personas ya quizás adultas, ¿verdad? Que están entonces, que eligieron estudiar una determinada carrera, y bueno, que tienen que enfrentarse a sus retos y sus desafíos, pero que igualmente deben estar circunscritos pues a unas situaciones de, de orden y sujetarse a ciertas conductas. Lo reitero con respecto al tema de la libertad, ¿no? Y sobre todo en las universidades, cuando de repente no es lo mismo disciplinar a un chico, a una chica de 12 o a un niño o una niña, que disciplinar ya a una persona que es adulta, ¿no? Entonces, de repente hay un poco más de esa libertad que queremos tener, pero hay siempre que recalcar que existen normas y que existe conducta. Y estas leyes no solamente para el estudiantado, sino también para los mismos profesores que se dedican entonces a esta profesión. Em, Dentro de este marco legal también tenemos lo que es el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que de alguna manera viene a precisar, entonces, por ejemplo, las faltas, cuáles serían aquellas faltas que los docentes, em, cuáles son aquellos hechos en los que los docentes pudieran incurrir que son consideradas faltas, cuáles serían las sanciones para estas faltas, porque los reglamentos, digamos que su objetivo principal precisamente es materializar aquello que fue descrito en la Constitución, que fue descrito en una ley orgánica y el reglamento entonces lo desglosa, ¿no? O sea, va a estipular detalle por detalle todas esas situaciones, como por ejemplo se accede a ser docente universitario, cómo digamos, la escalafón que debe pasar un profesor digamos, ascender en su carrera universitaria, y también desde el punto de vista ético, las conductas que deben observar y entonces las faltas o las sanciones que se puedan derivar de esas faltas o de esas conductas que son contrarias entonces a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Y finalmente, en este caso, tenemos el reglamento del personal académico de la UNED. Digamos que ya es una norma muchísimo más precisa que regula única y exclusivamente a esa institución académica y a esas personas que laboran dentro de esa institución, ¿no? No es un reglamento en general, sino es un reglamento, digamos, muy delimitado por las personas a quien va dirigido.
Y obviamente la manera de construirse los reglamentos internos de alguna forma, que también son diferentes, ¿no? Sin embargo, el reglamento en sí tiene digamos que su forma estándar de lo que comentaba hace rato, pues de desglosar entonces todo aquello que debe ser bastante específico para que las personas puedan tener claridad. En este caso, el reglamento interno de la UNEF, bueno, obviamente atendiendo a un contexto territorial y a un contexto específico de dónde se ubica entonces esa universidad, la normativa va dirigida a esa, el tipo de universidad de que se trate, digamos, la modalidad, sus componentes, su estructura. Puede ser, hay un mandato general de cómo debe ser una universidad, pero sin embargo, cuando uno decide eh, estructurar pues en este caso la universidad, uno puede elegir entre diversas situaciones y bueno, el reglamento es precisamente para dar orden en ese sentido. Entonces, creo que en Venezuela, bueno, por marco legal no, no nos quedamos. Yo creo que lo unificador de este marco legal, como lo dije al principio, son los principios y los valores, valga la redundancia, ¿no? O sea, la Constitución es muy clara cuando nos dice cómo debe ser un docente, impregnado pues de esos valores éticos, respeto, la empatía, la no discriminación, incluir la perspectiva de género en todo lo que pueda de alguna manera divulgar, los derechos humanos, el respeto por las leyes y por las normas, las conductas, digamos, no siempre deben estar, o sea, no deben estar basadas en los prejuicios, ¿verdad? Sin caer en consideraciones filosóficas, obviamente, toda esta construcción jurídica eh, obedece pues digamos, a situaciones ideológicas, ¿no? A creencias ideológicas, pero sin embargo, bueno, está impregnada de sentimientos de igualdad y de libertad y yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias.